perdió, es decir, que cayó el salario real. Vamos a hablar con Federico Pastrana, que precisamente la consultora, Proconsultora, hizo este trabajo. Federico, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcelo, equipo, ¿cómo andan? Bien, bueno, digamos, el trabajo es muy claro, contundente, ¿no? O sea, hay una caída salarial promedio muy fuerte. Bueno, sí, efectivamente, lo que estamos viendo en los datos, pensá que los datos publicados por la Secretaría de Trabajo son de febrero, Sí. ¿sí? Con lo cual ahora estamos en abril, en marzo tuvimos una inflación de 3,4, y la verdad que las paritarias, Marcelo, están cerrando en promedio, contando comercio, al 1,4. O Si sea, uno no se cuenta habría comercio, que es un empeorado. gremio muy importante, al 2,2. Entonces, pues la verdad que tenés unas paritarias que hoy por hoy están cerrando muy por debajo de la inflación. Uh-huh. Y digamos, y de todos los rubros, solo hay tres que digamos, mejoraron su salario, el resto lo empeoró. Bueno, déjame contarte un poco la historia de por qué pasa eso y por Sí. qué dan esos datos aquí. La política salarial del gobierno viene, bueno, en un principio, acordate que dijo paritarias libres, somos un gobierno libertario, nosotros no queremos intervenir en las paritarias, que cada uno negocie lo que quiera. Eso fue a fines de 2023, principio de 2024, y en un momento dijeron no, nosotros tenemos que hacer algo con esto, y empezaron a tener una política salarial activa muy fuerte. Esa política salarial activa lo que hizo fue, en 2024, con una desinflación muy grande, o sea, bajó mucho la inflación, el salario real pudo recuperarse. Pero en 2025 se puso muy exigente. ¿Y eso qué hizo? Hizo que mientras la inflación bajara, la cosa no fue tan complicada, sobre todo cuando bajó de 2%. ¿Sí? A eso pudo que los salarios reales no subieran mucho, pero tampoco bajaran. Lo que pasa es que en el segundo semestre de 2025 la inflación subió consistentemente mes a mes y las paritarias cerraron entre 1 y 1,5%. ¿Eso qué hizo? Hizo que el salario real cayera consistentemente mes a mes y se acumulara esa caída, con gremios como comercio que tuvo caídas de 7%, con lo cual, imagínate, el gremio mayoritario del país tuvo que renegociar su paritaria con caídas de 7%. Cuando van a renegociar, ¿qué pasa? El gobierno le dice, bueno, mirá, vamos a poner un techo del 2%. Dice, bueno, pero pará, la inflación está arriba del 2%. ¿Qué hacemos? Bueno, pongan sumas fijas. Y ahí es donde se arma el juego de donde están hoy las paritarias. Hoy las paritarias se están cerrando generalizadamente entre 1,5 y 2%, con excepciones, pero hay sumas fijas. Entonces, ¿las sumas fijas qué hacen? Las sumas fijas complementan lo que vos negociás en el porcentaje, pero además distorsionan mucho los números y hacen que algunos gremios tengan aumentos en el momento que ponen la suma fija y después no tienen más aumentos. Claro. Entonces, de repente vos, por ejemplo, agarrás el mes de febrero y la haces la interanual, o sea, en febrero, y tenés un aumento grande. Claro, tenés un aumento grande en febrero. Pero si agarrás ese gremio 3 meses antes, por ahí tenés caídas de reales de 7%. Así se explica por qué, efectivamente, vos tenés heterogeneidad, distorsión, pero al mismo tiempo tenés caídas generalizadas. Es decir, por ahí un mes ganás, pero al mes siguiente estás perdiendo. Y la verdad que la gran mayoría pierde. Esto son, digamos, los salarios registrados, ¿no? De trabajadores registrados, están agremiados. ¿Qué pasa con el sector público que ha tenido un recorte muy fuerte? Bueno, mira, los datos privados, los distintos indicadores te dan de caídas respecto de principios de 2025, todos te dan caídas. Las caídas pueden ser entre 3% del INDEC, el Ministerio de Trabajo un poco menos, y los convenios te dan 7% de caída. Cuando vos ves los salarios públicos y lo comparás con noviembre de 2023, las caídas son de 18%. ¿Sí? Estamos hablando de caídas mucho más importantes y que tuvieron una pequeña recuperación a inicio de 2025, pero después, de vuelta, en la segunda parte de 2025 empezaron a caer y hoy el panorama salarial es de caídas consistentes, permanentes, ininterrumpidas, que lo que hacen es, bueno, ponerte la situación del consumo y la actividad económica donde la vemos. O sea, pensemos que Argentina es un país de ingresos medios, donde los asalariados, privados y públicos, son 10 millones de personas. Si contás a los jubilados, tenés 20 millones de personas. Tenés una situación muy difícil para la demanda agregada, el mercado interno y los ingresos en general. Entonces, esa situación de aumento de la inflación lo que hace es hundir a la economía en un estancamiento y llevar a la recesión. La única salida que tiene el gobierno hoy es bajar la inflación. Es lo único que le permite al gobierno poder salir de esto.
Federico, buen día, soy Agustina de Vincenzi. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera es sobre una afirmación que muchos funcionarios del gobierno vienen haciendo y que se escucha últimamente, que tiene que ver que entre 2023 y 2026 los salarios se triplicaron en dólares. Quiero saber si vos coincidís y si tenés datos que grafiquen esta situación. No sé si tiene que ver con un dólar que viene estando estable o cómo se explica. Y por otra parte, un poco recién decías de las paritarias que se están cerrando, ¿qué proyecciones hay para lo que resta de 2026 sobre los aumentos que darían las empresas? ¿Le ganarían o no a la inflación que se prevé que terminará por encima de 33%? Bueno, dos preguntas que son largas de responder, pero voy a estar sintético. Dale. Los números de salario en dólares están muy toqueteados, vamos a decirlo así, muy cruelmente, muy toqueteados. Vos pensás que la brecha cambiaria bajó un montón, ¿sí? O sea, prácticamente se eliminó para personas, con lo cual vos tenés una situación en donde si vos agarrás el salario en dólares medido en el dólar paralelo, obviamente que te va a dar un aumento del salario en dólares muy grande, ¿sí? Ahora, como siempre decimos en la consultora, la gente no come de los salarios en dólares, come de los salarios reales, y justamente la discusión, cuando vos querés ver ingresos, consumo, actividad económica, tenés que mirar los salarios reales. Si vos querés ver competitividad, tenés que ver los salarios en dólares. Querés ver turismo internacional, tenés que ver los salarios en dólares. Y la verdad, que no se triplican los salarios en dólares, y que la verdad que eso distorsiona un poco y confunde un poco el análisis, ¿sí? Depende para qué quieras, hay indicadores salariales diferentes, y por eso nosotros seguimos tantos indicadores diferentes para tener un análisis integral. Respecto al segundo punto, las paritarias son trimestrales, Agustina. No se sabe, no lo sabe nadie. Es decir, las paritarias se negocian trimestralmente y depende de lo que pase en este trimestre va a determinar lo que se va a negociar de acá a 6 meses. Ahora, el tema es que hay distintos modelos de negociación. Y ahí surge esta historia de la indexación. Es decir, vos tenés bancarios negocia todos los meses, no negocia, indexa. Es decir, tiene una negociación que dice yo voy a aumentar los salarios igual que la inflación pasada. Tenés a comercio que pone una pauta, hoy está negociando entre 2 y 1,5%, ¿sí? Con una inflación que está arriba de 3. Tenés a camioneros que dice yo voy a negociar proporcionalmente 2%, entre 2 y 1,5, igual que el comercio, pero después dice voy a poner una suma fija que me va a compensar la caída. Y entonces tiene aumento por arriba de la inflación que compensan esa caída. Y eso lo hace consistentemente hace 1 año y medio. A pesar de que en los diarios, obviamente, aparece que negocian ese porcentaje, el porcentaje nada más, pero hay una suma fija. Es decir, lo que te quiero decir es, en 3 meses hablamos, hoy claro, las paritarias están yendo en estos niveles de distorsión, entonces de repente ves un mes que pasa una cosa, otro mes que pasa otra, y la verdad que hay que tener un seguimiento, como hacemos en general nosotros, de mes a mes a ver cómo viene el pulso. Y la verdad que el pulso te está diciendo que estamos en esos niveles difíciles por ahora. O sea, vos decís que el Federico Marielso, buen día, el gobierno está, digamos, pisó digamos, la paritaria. No hay ninguna duda de que el gobierno tiene una política salarial en donde le dice a los gremios, nosotros necesitamos que pase esto, y los gremios hoy, hace bastante tiempo, ya hace 1 año podríamos decir, dicen, bueno, dale, vamos en este margen. El margen ese estaba entre 1 y 1,5% el año pasado, y en la actualidad encontramos paritarias claramente que están entre 1,5 y 2%. O sea, fíjate, la gran mayoría no supera el 2%. Puedes hablar de camioneros, puedes hablar de construcción, puedes hablar de comercio, nadie supera el 2%. Lo que hay son aumentos de suma fija que dan cierta flexibilidad a la negociación, hasta ahí, ¿no? Alimentación, por ejemplo, tiene una suma fija muy importante y todavía no fue homologado, ¿sí? Entonces tenés distintas situaciones, mucha heterogeneidad, y por eso tenés que tener un seguimiento muy claro y entender bien qué significan los promedios, cuáles son los ganadores y cómo viene siendo. Por ahí tenés saltos grandes, pero porque venían perdiendo mucho, y eso por eso yo insisto. Mirá, la verdad que las paritarias hoy, el promedio total te da 1,4, está muy abajo, pero si sacas comercio, ya la nominalidad está arriba del 2% por esta cuestión de las sumas fijas. Federico, buen día. Nicolás Singer soy. Ayer estaba escuchando a un consultor, más bien político, es cierto que lo estoy ampliando a lo que es tu métier, pero te lo quiero trasladar esto. Él decía, en el interior hay muchos lugares donde la imagen del presidente Milei es más alta y hay mayor consumo, hay mayor accesibilidad. ¿Qué ves vos con respecto a eso? A ver, a mí me parece totalmente lógico que eso suceda si la encuesta está realizada en Neuquén
algo de Río Negro, el interior de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, cuando uno ve el empleo, la radiografía del empleo es muy clara, es demasiado elocuente. O sea, hay muy pocos sectores que generan empleo, son los sectores que solamente son los ganadores, y la verdad que son pocos. Ahora, esos sectores traen muchos dólares, esos sectores representan una parte relevante del valor agregado, con lo cual los indicadores de actividad le ponen un peso importante, y el resto tiene la situación que estamos hablando. O sea, vos tenés una desigualdad y una heterogeneidad que ha crecido mucho y está sostenida y consolidada. Me parece que ese es el punto, ¿no? En 2025 se consolidó esa heterogeneidad y hubo una tendencia al estancamiento que complicó las cosas. Insisto, si el gobierno desinfla fuerte y hace que la inflación baje por debajo del 2%, probablemente pueda generar una primavera, algo distinto, por lo menos por algunos meses, hasta que el frente cambiario probablemente vuelva a complicarse. Claro. Federico, ¿cómo estás? Buen día, Bruno Giacono te saluda. Recién hablabas de esa radiografía del empleo, y me imagino que esa radiografía, de alguna manera, en el último tiempo, en el último año y medio, 2 años, se ha puesto cada vez más roja en el conurbano, ¿no? Donde hay una situación preocupante en cuanto al cierre de fábricas, de empresas, ¿no? Ahí la situación está muy compleja. Vos recién decías, bueno, hay sectores del país como la minería, el litio, el petróleo, que están en un muy buen momento, pero después hay otra realidad muy distinta, que es el de las fábricas, el de las empresas que están cerrando, con un foco muy, muy complejo en el conurbano, ¿no? Sí, efectivamente, cuando uno ve los datos de desempleo son elocuentes. O sea, vos tenés un aumento del desempleo generalizado, pero el aumento del desempleo en el Gran Buenos Aires es más grande. No solo es más alto, sino que aumentó más en el Gran Buenos Aires que en el resto de las regiones. Eso es lo que te está hablando, es bueno, que cuando, claro, eso es totalmente coherente con una caída muy fuerte del empleo industrial, claro, que viene cayendo sistemáticamente mes a mes. Y aparentemente, digamos, la lógica de que los gremios están ahí con la pauta salarial del gobierno, que lo tiene pisado salario, también porque tienen temor al despido, o sea, prefieren menos salario y que se mantenga la plantilla de personal. Sí, a ver, yo creo que son componentes varios, Marcelo. A ver, está el componente efectivamente que el desempleo subió poco. Yo creo que está también el termómetro de la actividad económica. O sea, los trabajadores están dentro de la fábrica o dentro de las empresas y ven qué le pasa a la empresa, si la empresa está bien o no, sea un supermercado, sea una metalúrgica, sea la que sea, ellos saben y tienen ese termómetro. O sea, es el desempleo y la actividad. Y al mismo tiempo factores políticos, Marcelo. Esto no se puede desligar. O sea, hay un gobierno que está diciendo, che, mirá, a mí los sindicatos no me gustan. Entonces yo quiero desarmar todo esto que está armado, lleva adelante una reforma laboral y hay una discusión muy fuerte hoy sobre la reforma laboral, de la aplicación, etcétera. Yo creo que eso también influencia la negociación colectiva, claramente. Bien. Federico, gracias, porque son datos porque siempre se habla, pero bueno, acá son datos concretos, el trabajo que hicieron ustedes, así que... Exactamente, lo seguimos mes a mes, así que eso es un poco en lo que queremos colaborar. Queríamos hablar con vos, gracias. Federico Pastrana, director de CP Consultora, que es la que hizo este trabajo, está clarísimo.